La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta que ha provocado mucha confusión, sobre todo entre nosotras las mujeres. ¿De qué se trata? Es una alerta sobre los implantes mamarios de una cierta clase, no de todas. Sin embargo, la confusión continúa y acudimos a los médicos cirujanos plásticos y a los especialistas para que nos digan si es alarmante, si puede causar realmente cáncer un implante mamario. Esto es importante que todos lo sepamos. En Jalisco hay 4 casos registrados. Vea usted. El único implante que tenemos ahorita con vigilancia estrecha es el Allergan texturizado. De ahí en fuera los demás no tenemos ahorita problema. COFEPRIS se unió a ese tipo de investigaciones y precisamente por los datos técnicos concluyó que existe un tipo de implantes mamarios que se tienen que sacar del mercado. Aún no contamos con ningún caso de linfoma anaplásico de células gigantes. Nuestra institución es el que con mayor número coloca los implantes mamarios en la región occidente del país y aún no tenemos ningún caso. Lo único que ha sucedido es que se ha confundido una nota que ellos dirigieron a la comunidad médica, en donde ellos pidieron que si tenían en el stock, en el almacén, algún tipo de implantes X, que se los regresaran, que los retiraran del mercado. En México tenemos 4 casos documentados, ¿verdad? Están estudiados, se está concentrando la información en algún caso sospechoso, ¿verdad? Que los cirujanos lo estén detectando, todos los cirujanos plásticos, y en el caso de un caso sospechoso se le hace un análisis especial al tejido, ¿verdad? Tanto al líquido como a la cápsula, y se mandan concentrar todos estos datos a la Ciudad de México, a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, con un solo patólogo. Pese a que la belleza es una valoración meramente subjetiva que cambia conforme al contexto histórico y cultural, miles de personas en México buscan modificar algún aspecto de su físico para adecuarse a un canon o a un prototipo anhelado. Según estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, actualmente México se posiciona en tercer lugar a nivel mundial con los mayores índices de este tipo de intervenciones. Y entre ellas, las prótesis mamarias son la segunda clase de operaciones más comunes después de la liposucción. Sin embargo, en julio de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta a la población sobre los riesgos por el uso de implantes mamarios de la marca Allergan, medida que se suma a otras acciones en diferentes partes del mundo como respuesta a un posible peligro de desarrollar un linfoma con el uso de dichos implantes. La gente no se debe de alarmar. No se debe de alarmar. Ahorita yo creo que todo mundo, qué bueno, ojalá y que esto sea el pretexto para que todas las mujeres nos hagamos nuestra inspección mamaria, nuestro chequeo, aunque no tengamos prótesis. Qué bueno que esta sea una ventana de oportunidad. Se ha confundido un poco la noticia, se ha creado un poco de distorsión. Los implantes mamarios son seguros completamente, son implantes médicos que están muy bien estudiados, que se hacen en varias partes del mundo y que en esencia el contenido, la fabricación depende de los mismos elementos de todas las marcas. Allergan es una marca muy seria, es muy confiable. La cuestión con el linfoma es que no está establecido que sea la causa la colocación del implante. Está todavía en proceso de estudio. Es un factor de riesgo, pero es una causa. Cualquier implemento médico que presenta alguna alteración o puede
Desde el mes de abril de 2019, Francia retiró del mercado algunos modelos de implantes mamarios, concretamente aquellos texturizados o rugosos, luego de encontrar numerosas evidencias que los señalaban como causantes de provocar linfoma anaplásico de células grandes, un tipo poco común de cáncer. Posteriormente, Estados Unidos se unió a la medida y la Administración de Medicamentos y Alimentos de aquel país reportó que a nivel mundial se han registrado 33 muertes y 573 casos, de los cuales 481 se han atribuido claramente a los implantes de la marca Allergan, según la agencia estadounidense. Sin embargo, algunos médicos señalan que se confundió la información y que los riesgos no deben considerarse como tales. Esto se confundió pensando que lo que se estaba diciendo es que era retirar los implantes de los pacientes que estaban pues operados, lo cual no es de esa manera. No es privativo de una marca. La relación es sobre todo con los implantes texturizados, aunque también se puede presentar en implantes lisos o texturizados. Pero el riesgo de presentarse en las pacientes es de 1 en 1,000,000. Pero ocurre, o sea, no es total. Sí. No debe de cundir el pánico, no debe de haber ninguna psicosis. Las gentes que tienen implantes mamarios, a menos que tengan una sintomatología que sea extraña, pues visiten a su médico. Nosotros ahorita como cirujanos plásticos tenemos que dar información. Ahorita no es necesario quitarse los implantes, necesitan una vigilancia, ¿verdad? Esa es la... Pero si les duele y si ya tienen algo muy... Tienen que acudir a su doctor, hay que ir a su médico. ¿Por qué? Porque hay contracturas capsulares, que esas contracturas capsulares causan dolor. En algún momento, con el paso de los años, hay que quitar esos implantes y poner otros. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya produjo una contractura capsular. Es un procedimiento benigno que no compromete la vida, es algo que el organismo se defiende en contra de ese tejido y pues así sucede, ¿verdad? Los médicos no solamente tienen que no utilizar este tipo de implantes, sino que al mismo tiempo tienen que darle toda la información que las mujeres que ellos hayan tratado. En el comunicado que emitió la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, se aclaró que aquellas mujeres que tienen estos implantes mamarios, pero que no presentan síntomas, no necesitan extraérselos, puesto que el retiro de estos productos del mercado comercial solo significa que los doctores y los hospitales no deben implantar más prótesis de esta marca. Una postura que comparten otras agencias en distintas partes del mundo, donde enfatizan que no es necesaria la extracción preventiva en las mujeres, ya que los tienen implantados, puesto que si bien se trata de un riesgo grave, es a la vez poco habitual. Esto con el fin de evitar una oleada innecesaria de alarma entre las mujeres. Aunque las agencias médicas gubernamentales y las asociaciones médicas han tratado de ser muy precavidos en las alertas sobre los posibles riesgos, en México se han formado grupos cerrados de mujeres en las redes sociales, como es el de enfermedades de implantes mamarios, que cuenta con 3,110 miembros hasta agosto de 2019, donde sus integrantes comparten cómo es que por alguna causa han tenido que extraerse las prótesis tras experimentar síntomas como fatiga, mareos, artritis, entre otros muchos más síntomas. Sin embargo, destaca que pocas mujeres saben con certeza qué marca de implantes les fueron puestos, y a pesar de las alertas, la demanda para una intervención de este tipo pues no se detiene. El implante mamario le da mucha seguridad a la persona. Hay cambios que lo vemos nosotros drásticamente en el comportamiento social, ¿verdad? Desde una persona que está buscando un empleo, le da mucha seguridad y le da personalidad también a la hora de realizar su trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? La recomendación de ahorita es colocar implantes lisos en el caso que se vayan a poner por primera vez. Es una realidad, sincera, no hay paraíso. Exacto, así mero.
La comunidad médica, por su parte, busca evitar una histeria colectiva e insiste en que no hay de qué alarmarse. Sin embargo, una recomendación común para toda mujer que se haya implantado una prótesis mamaria es que acuda una vez al año a revisión, algo que muy pocas lo hacen. Aquí el asunto es una confusión y esta confusión existe importantemente en México. Debemos de ser claros. No es cierto que las pacientes que tengan implantes mamarios tengan que correr a su cirujano para que se los quite inmediatamente. En la literatura, actualmente la FDA cuenta que hay 359 casos reportados, tomando en consideración que en Estados Unidos se tiene un aproximado de 5 a 10 millones de mujeres que tienen implantes mamarios. Entre 14 y 11 millones comentan que los casos que han encontrado no son alarmantes, por eso yo les comentaba que no tenemos que alarmar a la población. Algunos hablan de aproximadamente 480, 400 y piquito de casos que se han detectado. Sin embargo, nosotros debemos de ser responsables y, como siempre les he dicho, con un caso que se detecte es suficiente para que las autoridades sanitarias inicien las investigaciones. Hay millones de pacientes en la historia desde la década de los 60 que tienen implantes mamarios, son millones, ¿sí? Y que en la historia de esos millones solamente se ha detectado que hay cerca de 500 pacientes que han tenido esa circunstancia de acumular un líquido y de relacionar con una enfermedad que se llama linfoma anaplásico de células gigantes. Muchos médicos aseguran que no hay una relación plenamente comprobada entre los implantes mamarios y el desarrollo de linfomas. Y ciertamente, autoridades como la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos han aclarado que el linfoma anaplásico de células grandes, vinculado a las prótesis que se han retirado del mercado, no es un cáncer de mama, pero se desarrolla en el tejido que rodea el implante. Sin embargo, es notorio que no exista un censo nacional en México que indique que con claridad, con certeza, cuántas mujeres usan prótesis y de qué marca. No hay un censo nacional como tal, de hecho se está convocando a hacer un censo, ¿verdad?, para tener un registro, pero todavía no tenemos establecidos los números exactos, ¿verdad? Es importante que las mujeres que tienen esos implantes, que son Allergan, que son texturizados, el conocimiento que deben de tener es que no es una urgencia ni es una indicación médica el retirar estos implantes. Y en estos momentos nosotros no tenemos ninguna evidencia científica de que haya un problema relacionado, ¿sí?, con los implantes mamarios, como usted me lo está mencionando, de depresión o de algún otro tipo de enfermedad. Es a nivel internacional. Allergan es una empresa internacional, y los primeros que lo retiraron fue Europa y Estados Unidos. ¿Por eso? Ajá. ¿Hace cuánto? Lo acaban de retirar. Entonces es porque hay algo. Mientras la comunidad médica y las asociaciones que han impulsado el retiro de los implantes en cuestión consiguen mayores certidumbres, lo cierto es que las alertas emitidas por diferentes autoridades, como la COFEPRIS en el caso de México, han dado pie a que muchas mujeres relacionen ciertos padecimientos con las prótesis que llevan puestas. Entonces surgen las dudas, los temores, que además crecen al no sentirse ni escuchadas ni tomadas en cuenta. Nosotros, aquí en Jalisco, no tenemos ninguna evidencia y recomendamos a todas las pacientes que tengan implantes mamarios que estén tranquilas y que si tienen alguna sintomatología vayan a su cirujano plástico. Nosotros tenemos una página que se llama cirujanosplásticosjalisco.org, en donde podemos atenderles si nos dejan ahí un mensaje. También estamos en Facebook y bueno, pues nosotros los cirujanos plásticos de Jalisco estamos a la orden para atender cualquier situación. La indicación que se nos da ahorita es todas las pacientes implante del que tengan tienen que llevar un control año con un ultrasonido mamario, acudiendo con su cirujano plástico para que le dé seguimiento. No tenemos evidencia de que los implantes causen ninguna enfermedad
y que todos los pacientes que tengan implantes mamarios no tienen por qué estar asustados porque tienen implantes mamarios, ni se los tienen que retirar en este momento. Al ser el segundo tipo de intervención quirúrgica estética más recurrente entre las mujeres, es de esperarse que para los fabricantes de prótesis mamarias este sea un gran negocio. Cada implante está cotizado en alrededor de 60,000 pesos y extraérselo cuesta lo doble. En Estados Unidos, algunos médicos promueven precios de $25,000 a $30,000 por una cirugía de explantación de mamas. El problema surge cuando hay casos graves de salud por el uso de prótesis, y tal parece que estos son frecuentes, lo que significa que evitar una situación que pondría en riesgo la vida tiene un costo muy alto. Se ha encontrado, ¿verdad?, en 1 a 3 de cada millón, eso es a nivel mundial, de que se ha presentado un seroma. El seroma, ¿qué quiere decir? Es líquido alrededor del implante que no se forma inmediatamente, o sea, eso pasan años, a veces han pasado 7 hasta 20 años cuando lo presentan. ¿Qué es lo que pasa? Que el texturizado irrita el tejido mamario y el tejido se defiende, ¿verdad? Ahorita no hemos tenido información relativa a implantes en los cuales haya habido problemas, ¿sí? O sea, haya habido una reacción adversa. Hasta ahorita no, es muy corto el tiempo. Ustedes saben que la alerta sale a fin de mes, estamos exactamente en los primeros meses de agosto, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos muy al tanto. Yo no creo que exista un artefacto que haya sido más estudiado en la historia de la medicina que los implantes mamarios. Se ha estudiado, créame, de todo, incluso le digo, casi por 2 décadas en Estados Unidos se estudió con qué podía relacionarse un implante mamario y no se encontró ninguna enfermedad que pudiera evidenciarse con los pacientes que tienen implantes mamarios. Cualquier implante o cualquier dispositivo que coloquemos en el cuerpo es algo extraño a nuestro organismo y obviamente el cuerpo va a reaccionar hacia ese algo. En esta cuestión es una complicación que es muy rara, pero que hay que considerar. No porque sea rara, no la vamos a tener en cuenta en el manejo que realizamos de nuestros pacientes. Las alertas de las agencias gubernamentales en Francia, España, Estados Unidos y ahora México, entre otros países, han salido a la luz apenas en los meses recientes. Se trata de una situación que recientemente, desde principios de 2019, comenzó a hacerse notar. Por lo mismo, aún falta mucha información y prevalece la incertidumbre. Los testimonios de las mujeres que relatan sus historias en las redes sociales dan cuenta de un panorama mucho más complejo de lo que hasta ahora la comunidad médica y la propia ciudadanía reconocen. Es una alerta sanitaria en donde se invita a la población, ¿verdad?, todas las mujeres que tienen sus implantes, a acudir con su médico para tener una vigilancia anual, ¿verdad?, a través de un ultrasonido y estarlas revisando. No es necesario hacer la explantación del implante. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Tecnovigilancia, a través de la cual todos los médicos que detecten alguna, respuesta adversa a algún dispositivo médico, pueden ser en este caso los implantes mamarios, pero pudieran ser otro tipo de prótesis, pueden ser prótesis ortopédicas, auditivas, oculares, porque hasta un lente intraocular nos puede dar una reacción adversa. Entonces, Coprisjal y Cofepris cuentan con esta plataforma. Lo que sí se sabe es que este linfoma anaplásico de células gigantes, cuando está relacionado, y repito que no es más de 500 pacientes en la historia, ¿sí?, de los implantes mamarios, cuando está relacionado con estos implantes, si se quita el implante, si se quita la cápsula, no tiene ningún problema este tipo de pacientes. Ante las alertas sanitarias es crucial que todas aquellas que viven con una prótesis mamaria, independientemente de cuál sea el motivo por el que les fue implantada, tengan el cuidado de vigilarse constantemente mediante un ultrasonido.
Y es que resulta por lo menos preocupante que las posturas comiencen a polarizarse. Por un lado, la comunidad médica se declara tranquila porque solamente se han reportado de 1 a 3 casos por 1 millón. Y en el otro extremo del espectro se encuentran las mujeres que día a día se unen más en las redes sociales para alertar a sus congéneres sobre sus propias historias con esas prótesis que tanto anhelaron y hoy parece amenazar su salud. Las pacientes que tienen implantes mamarios no están corriendo un riesgo especial y no tienen que ir al cirujano para retirarse los implantes. Número 2, cuando una paciente tiene una sintomatología, lo único que tiene que hacer es ir con su médico, sacarse un ultrasonido, y si hay pacientes que tienen alguna acumulación de líquido, es cuando deberá de estudiarse si esas pacientes deberán de retirarse el implante mamario. Que las pacientes, en estos casos, como en cualquiera que hay un cuerpo extraño, hay que tener un seguimiento con su cirujano plástico para corroborar tanto la integridad del implante como que se presenten patologías asociadas. Coprisjal inmediatamente comunica la alerta sanitaria a todos los médicos del estado de Jalisco a través de diferentes vías. Es importante comentarles que nosotros tenemos una plataforma que se llama Tecnovigilancia. En los años recientes, la cirugía plástica se ha posicionado como la especialidad más señalada ante la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, por encima de traumatología, que hasta el año 2015 había recibido la mayor cantidad de quejas según los datos estadísticos anuales. Sin embargo, difícilmente una paciente que sufre un problema ocasionado por los implantes mamarios podría conseguir una indemnización que le ayude a abordar los altísimos costos que implicaría su recuperación. Esto, pese a que las denuncias en los grupos de redes sociales comienzan a acumularse y podrían indicar que la alerta que acaba de emitir la COFEPRIS podría ser la punta del iceberg de una serie de riesgos que hasta ahora parecen no ser considerados seriamente por los organismos médicos y gubernamentales. No es motivo de demanda siempre y cuando el origen, ¿verdad?, del linfoma sea desconocido, ¿verdad? Por eso, si se hace si se llega a la conclusión que hay una correlación entre una cosa y otra, no la tenemos ahorita. Que el retirado del mercado por parte de la empresa se debe a otras cosas. Bueno, el retiro del mercado puede ser como, perdón la comparación, hay empresas que fabrican coches que de repente retiran un coche, ¿sí? Y nosotros no nos lo explicamos porque decimos, oye, ese coche era muy bonito y era muy bueno. Pero son decisiones mercadológicas, ¿verdad? Que sí hay una investigación sobre un problema que se llama linfoma anaplásico de células gigantes, sí es cierto, ¿sí? Pero en el mundo no es significativo en la historia de la colocación de los implantes. Entonces nadie podría demandar ni ir con su médico para que se las explante gratuitamente o algo. Nosotros ahorita como cirujanos plásticos tenemos que dar información. Ahorita no es necesario quitarse los implantes, necesitan una vigilancia, ¿verdad? Esa es la... Pero si les duele y si ya tienen algo muy... Tienen que acudir a su doctor, hay que ir a su médico. Pues lo más importante en todos estos casos es informarse y acudir anualmente a hacerse una resonancia médica o hacerse simple y llanamente un examen, una mamografía. Importante para todas las mujeres, pero más aún se vuelve en estos momentos indispensable para aquellas que han sido implantadas. En Jalisco se tienen registrados apenas 4 casos. A nivel mundial, unos 539 casos de mujeres que por alguna u otra razón han sido afectadas al ser y tener pechos nuevos. Esto es algo para tomarlo en cuenta.